Di es economista jefe de IHS Markit. Él es el encargado de desarrollar las perspectivas económicas y el análisis de riesgos para Estados Unidos, Europa, Japón, China y otros mercados emergentes. Lidera actualmente el trabajo de un equipo de más de 400 personas que realizan seguimiento a la economía, a las finanzas y también a la política en más de 200 países. El doctor Beravech es un conferencista muy destacado en foros internacionales, como ustedes ya lo habrán visto, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Bueno, sin más preámbulo, doctor Beravech, lo tenemos en directo desde Estados Unidos y el público lo escucha. So all of this suggests that the pain of this virus will continue. The damage from the virus will continue. Now, what we've already seen from the virus so far are very, very deep recessions, the deepest in 3/4 of a century, in 75 years. But they're also very short recessions, so 2 to 3 month recessions. These are the shortest on record, very deep, very short. But they're being followed by what we call a bounce and a fade. And by that I mean the recovery is strong. We've seen incredible numbers, record numbers in the US, for example, 33% increase in the US in the third quarter. But very soon we'll start to see much weaker growth in the US and in other parts of the world. And in fact, I'll come back to this in a few minutes, but in Europe, we're very likely to see negative numbers in the fourth quarter. So this recovery, this very sharp recovery that we've seen, will not last. Very important thing to say. And the reason for that is that the pent-up demand, those people stopped spending for a while, and then that pent-up demand was released. That's done. We're done with that. We're not seeing much more in the way of stimulus. I'll say more about that in a minute in the U.S. And of course, we've had this very worrisome increase in means that this very strong recovery that we had will be very short-lived. In other words, won't last very long. So I keep coming back to this notion of a bounce and a fade. We can see this in the data that we collect at IHS Markit on what are called purchasing managers indexes, or PMIs. Los índices, los PMIs. Y esto con base en encuestas de negocios, de empresas. Y es un índice, todo lo que está por encima de 50 muestra expansión, todo lo que está por debajo muestra contracción. Este año, con excepción de Alemania, muchas economías europeas van a contraerse, no tanto Alemania. Los Estados Unidos van a seguir creciendo, pero este crecimiento va a ser muy débil. En los primeros trimestres de 2021 anticipamos un crecimiento solo del 1.5%. Esto no es suficiente para sacarnos de este hoyo tan profundo en el que nos encontramos como consecuencia del COVID. Entonces, algunas cifras. Se espera una contracción a nivel global que debe ser de alrededor del 4.5%. Esto es 2.5 veces tan malo como lo que pasó en la crisis financiera de hace 12 años. En comparación con lo que tuvimos en la crisis global. Y las cosas comenzarán a recuperarse. La pregunta es, ¿qué tan rápido? En el cuarto trimestre, Europa va a mostrar una contracción, no solo Europa en general, sino el Reino Unido. Como ustedes saben, ha habido algunos aislamientos incorporados en el Reino Unido, en Francia, en España, en Alemania un poco más limitadamente. Asia está haciendo lo mejor, le está yendo mejor, ha tenido éxito en controlar el virus mucho mejor
que la mayoría de países del mundo. Por otro lado, en Corea del Sur, en Taiwán, pero más allá de eso ha habido que incorporar unos aislamientos muy extremos como lo hemos tenido que hacer en Norteamérica y en Europa. China es un caso muy importante. Ellos tienen un crecimiento negativo para el primer trimestre y ya en ese mismo trimestre tenían un crecimiento positivo. Entonces técnicamente no tuvieron una recesión. Es lo que llamamos que el primero que entra a la recesión es el primero que sale. First in, first out. Eso pasó muy rápidamente. Las recesiones en Latinoamérica probablemente fueron más profundo que el promedio. Pero deberíamos empezar a ver mejores números en Latinoamérica. Una cuestión interesante y única de esta recesión es que a pesar de que en 2008 y 2009 la producción industrial, la caída en la producción industrial fue mucho mayor que la caída en el PIB, mucho mayor, esta vez es más o menos lo mismo. ¿Por qué esto es importante? La caída en la producción industrial en 2019 fue posiblemente 2 veces peor que la caída esta vez, a pesar de que el crecimiento del PIB está mucho peor ahorita. Este virus en particular ha tenido su impacto más importante en la industria de los servicios, viajes, entretenimiento y cuestiones que involucran una reunión de personas en espacios cerrados. Entonces, estadios, centros de convenciones, viajes aéreos, todas estas actividades han sido afectadas muy fuertemente. Entonces, por ejemplo, el tráfico de aerolíneas en los Estados Unidos es solo el 30% de lo que era hace un año. Esto nos puede dar alguna indicación de qué tan malo es el problema. Entonces, un gran impacto sobre los servicios y uno entiende el impacto de esta crisis si lo ve. Entonces, todas las regiones obviamente han experimentado unas recesiones muy profundas, algunas más que otras. En Norteamérica la recesión ha sido posiblemente la mitad de mala que las otras recesiones. Latinoamérica tiene una caída promedio mayor y el Oriente Medio y África también han sufrido bastante. En el caso de Latinoamérica, el Oriente Medio y África, estamos hablando de que son tiendas de commodities. El colapso en estos precios afecta al crecimiento. Los precios de los commodities han repuntado, los precios del petróleo han repuntado. Esto debería ayudar a Latinoamérica. En el caso de Colombia, el petróleo debería ayudarlos. Rápidamente miremos Estados Unidos. Y obviamente el enfoque acá está en los Estados Unidos y voy a decir algo sobre la elección y lo que pensamos en términos de políticas fiscales, porque ese es el aspecto crucial. En los Estados Unidos el daño ha sido principalmente al sector de los servicios, pero el sector de no servicios ha hecho que mucha gente que viviera en las ciudades se fuera a los suburbios. Entonces, la vivienda suburbana ha visto un boom en los Estados Unidos. Y con eso la actividad de la construcción, compras de cosas como neveras, televisores y así sucesivamente. Entonces, esto es como un punto positivo, digamos, en la economía de Estados Unidos. Lo que es importante decir acá es que esperamos que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés bajas hasta la mitad de esta década. Ellos no van a cambiar su posición hasta que la economía realmente despegue o la inflación incremente rápidamente, lo cual no vemos pasando en los Estados Unidos. De hecho, la inflación en todos los lugares para marzo estaba cayendo. Entonces, con esta perspectiva, esperamos que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en cero por un tiempo extendido. La política fiscal es una gran cuestión. Por un tiempo la gente pensó que
Biden iba a ganar y, bueno, todavía puede, tiene una oportunidad, pero no lo sabemos aún, y que el Senado se volviera demócrata, lo que probablemente no va a pasar. Las cifras recientes parece que el Senado va a permanecer republicano en los Estados Unidos. Si fuese más demócrata y Biden fuese presidente, veríamos el paquete completo. Pero ahora con posibilidad de Biden como presidente y un Senado republicano, vamos a tener lo que en Estados Unidos llaman un gobierno dividido, un gobierno que no va a poder llegar a acuerdos sobre muchas cuestiones. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que las esperanzas de grandes estímulos en los Estados Unidos están decayendo. Puede que tengamos algunos estímulos, pero no demasiados. Vamos a ver una caída como del 3.5% este año, pero veremos un repunte. No estoy seguro si quiero decir más en este momento sobre la situación política. Si hay preguntas, con mucho gusto las puedo responder, pero una cosa que se ha enfocado la gente mucho es que la posición fiscal de los Estados Unidos se ha deteriorado mucho. Vemos un incremento muy agudo en la relación de deuda y PIB en los Estados Unidos. Pero no es que yo no me preocupe por esto, pero en este momento con las tasas de interés de corto plazo en cero y las de largo plazo en un porcentaje muy bajo, la carga de endeudamiento, el pago de interés en los Estados Unidos está en una baja histórica de 50 años. Los intereses han bajado, lo que quiere decir que los pagos sobre el endeudamiento están en un punto bajo en unos 50 años. O sea que por el momento no hay que preocuparse. Por eso, cuando esto comience a subir, de pronto podemos encontrarnos con una situación más problemática. Algunas cuestiones en cuanto al mercado. Déjenme decirles algo sobre Latinoamérica primero y luego podemos hablar de los mercados. La buena noticia es que las restricciones sobre actividades están comenzando a mejorar. Voy a mencionar algunas cosas sobre la economía colombiana, aunque no soy experto en economía colombiana. En nuestra empresa tenemos expertos en Colombia, así que si tienen preguntas, con mucho gusto se las remitiré a ellos. Pero por ahora voy a decir algunas cosas generales sobre la economía colombiana. En este contexto comenzamos a ver una actividad, como lo hemos visto en el mundo desarrollado, que empieza a relajarse. Y de hecho las cifras de agosto en Colombia estuvieron por debajo. Ha habido estímulos fiscales que han ayudado a proteger algunos de los sectores y como resultado la posición fiscal de muchas economías, incluyendo de Colombia, se ha deteriorado. La buena noticia es que las posiciones externas permanecen bastante fuertes y con una recuperación en los precios de los commodities en países como Perú y Chile, y con la recuperación en precios del petróleo, Colombia también debería comenzar a ver algo de mejora. Hemos visto una caída bastante fuerte, pero probablemente veremos un crecimiento de pronto del 2.5. Esto es un repunte, no hay duda, pero hay bastantes aspectos positivos en términos de la recuperación en mercados globales y en petróleo. Y Colombia tiene bastante credibilidad y estabilidad, lo cual le da comodidad a los inversionistas internacionales. Así que hay bastantes ventajas que tiene Colombia, creo yo, incluyendo desde nuestra perspectiva el hecho de que la inflación ha bajado bastante en los últimos años y la posición hacia el exterior ha mejorado mucho. Todas estas son cuestiones muy positivas para Colombia. Ahora, retrocediendo otro poco en términos de los mercados globales, como mencioné, los precios de los commodities han mejorado, se han llegado a un punto de estabilización. Recientemente, ya volveremos a esto, pero ya les mencioné que no solo la Reserva Federal, sino también otros bancos centrales tienen esto en cero.
Pero en este contexto, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha hecho mucho más en términos de estímulos que muchos otros bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo. Entonces, vemos que el dólar estadounidense está cayendo. Posiblemente son consecuencias que vamos a ver en los próximos años. Es un régimen de debilidad del dólar que vamos a presenciar. En términos de los riesgos económicos, creo que el riesgo más fuerte ahora es lo que llamamos el doble ciclo de doble caída, el double dip cycle. Este es un escenario de riesgo. Bajo, arriba, es donde estamos ahora, y otra vez cae antes de volver a recuperarse. Y esto es por causa del COVID-19. Déjenme mencionar algo sobre el petróleo y termino, porque ya no me queda mucho tiempo. Los precios del petróleo han subido, han llegado a una estabilización por el lado bajo de los $40. Si miramos la demanda y vemos que no se ha contraído tanto, la producción de los Estados Unidos está comenzando a incrementar de nuevo. Es muy sensible a los precios. Entonces vemos que la producción de los Estados Unidos está volviendo a incrementar. Y el efecto negativo en este último ciclo sobre la producción estadounidense ha sido muy pequeño. De hecho, los productores estadounidenses son productores como swing, que son entrantes y salientes, y lo han sido así por un buen tiempo. Déjenme terminar diciendo que estamos viendo una recuperación mucho más lenta de la que mucha gente está hablando. Se podría decir que la manufactura ha visto recuperaciones de T en V. Es bastante claro, creo yo. Pero dicho esto, esta recuperación de la manufactura es muy vulnerable a las perturbaciones en las cadenas de suministro y a los daños a los negocios por el hecho de que muchas empresas están entrando en quiebra. Los sectores de servicio, por otro lado, están mirando recuperaciones del tipo en U, es decir, ciclos muy superficiales. Y esto tiene que ver con lo que dije anteriormente, de que cualquier actividad que involucre que muchas gentes se reúnan ha decaído muy fuertemente. Entonces, todo esto sugiere que no vamos a lograr el nivel de actividad económica que teníamos a finales de 2019, aunque de pronto en 2022 o posiblemente más tarde que eso. Pero algunas partes de la economía han repuntado, pero es lo que yo llamo y sigo llamando rebote y decaída otra vez. Pero en últimas, es el curso del virus lo que va a determinar lo que va a ocurrir con la economía. Y esto es lo que dije al principio, el virus es jefe. Me voy a detener acá, estoy seguro que de pronto hay preguntas. Muchas gracias por su atención.